Hoy vamos a sumergirnos en un tema absolutamente misterioso, la batalla final en la tierra conocida también como la batalla de Armagedón, que se centra nada más y nada menos que en Israel. Parece que Dios ha dirigido intencionadamente las miradas del mundo entero hacia esta nación, y por lo que vemos, Israel no va a salir de este foco de atención que solo parece ir en aumento. Pero antes de adentrarnos profundamente en este análisis, ¿qué te parece si te suscribes a nuestro canal y nos cuentas desde dónde nos escuchas y cómo te encuentras hoy? Ahora bien, como bien sabemos, Israel se encuentra inmerso en una constante batalla y en una turbulencia incesante con el pueblo palestino. Pero para entender de verdad quiénes son los palestinos y cómo todo este conflicto ha llegado a su punto actual, necesitamos echar la vista atrás, hacia los tiempos del Antiguo Testamento. Hay algo clave que debemos tener presente antes de aventurarnos en esta historia. Dios prometió a los israelitas, su pueblo escogido, que incluso cuando los juzgara en los últimos días del Antiguo Testamento, Él continuaría siendo su Dios y los retornaría a su tierra natal, Israel, en los últimos tiempos, justo antes de que Jesús retornara para establecer su reino de 1000 años. Desde que el pueblo judío fue expulsado de Israel en el año 70 después de Cristo, Dios ha conseguido preservar su tierra natal para que no se transforme en otro estado, país o nación bajo el dominio de diversas poblaciones que la han ocupado a lo largo de los siglos. De manera asombrosa, fue solo en 1948 cuando los judíos declararon oficialmente el Estado de Israel, siendo reconocidos por otras naciones, lo que muestra que Dios cumplió su promesa original de alianza con los judíos hecha en el Antiguo Testamento, de llevarlos de vuelta a su tierra natal en los últimos días. Israel, que comparte fronteras con Líbano al norte, Siria al noreste y Egipto al suroeste, fue creado en una región conocida anteriormente como Palestina, la Tierra Santa de la Biblia. Nuestra historia comienza con Moisés, quien liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Después de deambular durante 40 años por el desierto, Moisés y todos los mayores de 20 años fueron incapaces de entrar en la tierra prometida. Entonces, Josué y Caleb guiaron a la siguiente generación hacia la tierra prometida, que corresponde al área de Palestina, originalmente conocida como la tierra de Canaán, habitada por los cananeos. Josué lideró a su pueblo a través de esta tierra, derrotando y desplazando a las naciones que ocupaban las tierras que Dios quería otorgarles. Luego de establecerse en la tierra prometida, los judíos formaron una confederación tribal y establecieron los reinos bíblicos de Israel y Judá. Más tarde, el reino de Judá se formó, y desde entonces, los reinos bíblicos de Israel, Judá y Judea, fueron los únicos estados independientes y soberanos que alguna vez existieron en Palestina e Israel. Sorprendentemente, ningún otro grupo de personas ha logrado establecer un estado allí desde que los judíos fueron expulsados en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos conquistaron la región. Palestina se convirtió en una provincia del Imperio Romano. Posteriormente, con la caída del Imperio Romano, la región pasó a manos del Imperio Bizantino de fe cristiana. Pero los vientos del cambio soplaron nuevamente en el año 638 después de Cristo, cuando un califa musulmán árabe conquistó Palestina, arrebatándosela al Imperio Bizantino y anexándola a un imperio musulmán árabe. Durante este periodo, muchos habitantes de Palestina se convirtieron al Islam, aunque la tierra nunca se transformó oficialmente en un estado o país, incluso bajo el dominio musulmán. En un nuevo giro de los acontecimientos en 1099 después de Cristo, los cruzados cristianos europeos se adueñaron de la región de Palestina. A pesar de esta conquista, los cruzados tampoco lograron establecer Palestina como un estado o país oficial, utilizando la región más bien como una base militar. Después, Palestina pasó por las manos de Siria, y subsecuentemente, fue controlada por los turcos otomanos. La Primera Guerra Mundial trajo consigo más cambios. Tras la derrota de los turcos otomanos, los británicos tomaron control de Palestina gobernándola temporalmente bajo la Liga de Naciones.
Sin embargo, es fundamental destacar que a través de todos estos intercambios de poder y ocupaciones, Palestina jamás se convirtió oficialmente en un estado o país. Avanzando hasta aproximadamente la década de 1850, los judíos comenzaron a regresar a Palestina en pequeños grupos. En ese momento, la tierra estaba bastante árida, desolada y en apariencia poco atractiva. Los judíos que regresaron a Palestina no se desanimaron ante la desolación del terreno. Empezaron a cultivar la tierra haciendo que volviera a florecer y prosperar. Este retorno y la reactivación de la tierra son sin duda un capítulo interesante y vital en la historia de la región. La causa de que la tierra estuviera tan desolada durante un periodo es que curiosamente ningún otro país o pueblo había decidido reclamarla como propio. Sin un sentido de propiedad y cuidado, la tierra quedó sin ser cultivada y aprovechada a su máximo potencial. Pero cuando los judíos regresaron y la tierra comenzó a prosperar de nuevo, otros, incluyendo árabes de naciones vecinas del Medio Oriente, también empezaron a migrar hacia allí. Esta convergencia de culturas y la transformación de la tierra comenzaron a esculpir la historia que conocemos hoy. Es común escuchar que los palestinos acusan a los judíos de desplazarlos, pero la narrativa histórica es un tanto más compleja. Durante la década de 1850, los judíos retornaron a Palestina y revitalizaron la tierra mediante sus esfuerzos agrícolas. Los árabes, por otro lado, empezaron a retornar después, atraídos por la prosperidad que los judíos habían traído a la región. A medida que se desarrollaba esta década de 1850, otras personas, incluidos los árabes, comenzaron a migrar a la región, creando un rico tapiz de culturas. Sin embargo, tanto judíos como árabes se convirtieron en los principales habitantes de esta tierra en metamorfosis. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en la década de 1930, más judíos buscaron refugio en Palestina y tras el Holocausto, muchos judíos de todo el mundo decidieron emigrar allí. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, esta complicada y variada historia ya había esculpido el paisaje demográfico de la región. En la década de 1940, los judíos, anhelando seguridad e independencia, regresaron a Palestina, su tierra ancestral. Sin embargo, durante el mismo periodo, muchos árabes también estaban regresando. El 14 de mayo de 1948 se declaró oficialmente el Estado de Israel, y los árabes que ahora vivían allí pasaron a ser llamados palestinos, reclamando la tierra como suya y no de los judíos. La tensión escaló después de la formación de Israel, y los palestinos, con el apoyo de naciones árabes como Egipto, Irak, Líbano, Siria y Jordania, entraron en conflicto armado contra Israel. La ONU intentó intervenir para establecer la paz y acuerdos de cese al fuego. Durante este periodo, muchos árabes fueron expulsados de Israel y terminaron viviendo en campos de refugiados en el Líbano, Siria y otros lugares. Estos árabes desplazados, conocidos como palestinos, quedaron sin un hogar propio, exacerbando los conflictos y tensiones en la región. La situación se complicó aún más cuando los palestinos desplazados formaron la Organización para la Liberación de Palestina. Con la resistencia contra Israel aumentando en la década de 1950, la Organización para la Liberación de Palestina fue fundada oficialmente en 1964 por otros países árabes, con el propósito de borrar a Israel del mapa. Acusaron a los judíos de desalojar a los palestinos de Israel y comenzaron a luchar contra Israel a través de actos terroristas. Yasser Arafat se convirtió en el líder oficial de la Organización para la Liberación de Palestina en 1969 y desde entonces lideró un conflicto armado contra Israel. Este conflicto, ya con una duración de 54 años, ha visto a los palestinos, árabes musulmanes, culpar y luchar contra los judíos por retornar y establecerse en la región de Palestina, creando un entramado de historia y conflicto que persiste hasta el día de hoy. El terreno que ocupa Israel es diminuto comparado con las vastas tierras de los países árabes circundantes.
Aunque parece lógico pensar que una solución simple podría ser reasentar a los palestinos en estos países y permitir a los judíos vivir en paz en Israel, la realidad política y las creencias religiosas combinadas con una historia complicada y dolorosa han hecho que esta solución simple sea extraordinariamente compleja y emocionalmente cargada. La perspectiva religiosa ofrece otra capa de complejidad al conflicto. Mientras los judíos ven a Israel como una tierra prometida por Dios, algunos musulmanes consideran el mismo terreno como parte integral de su propia historia y fe, provocando que el diálogo y la búsqueda de un compromiso se vuelvan especialmente difíciles. Además, las tensiones son alimentadas por diversas interpretaciones religiosas e históricas que son usadas para legitimar las reclamaciones de ambos lados en este prolongado conflicto. En la esfera más amplia del conflicto árabe-israelí, varias propuestas e intentos de establecer la paz se han llevado a cabo, algunos más exitosos que otros, pero una solución duradera y que satisfaga a todas las partes involucradas aún se encuentra esquiva. La historia de esta región es profundamente entrelazada con las historias de muchos individuos y grupos, cada uno con sus propias experiencias, creencias y traumas, y es esencial acercarse a estos temas con una mente abierta y un corazón compasivo para entender la compleja tapestería que es Medio Oriente hoy en día. Espero que la presentación de hoy te haya hecho entender un poco más acerca de esta tierra sagrada y te haya aportado conocimientos que no conocías. Te invito a compartir esta maravillosa información con tus seres queridos, familiares y amigos, para que ellos también se beneficien de esta valiosa información. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.